Listo. Buenos y maravillosos días a todos, a todas, a todes. En Zoom, en YouTube. Me encanta que estemos conectando, que hagamos tribu. Y bueno, pues en particular el día de hoy traemos esta conferencia de tipos de apego, que es una conferencia para mí muy importante a nivel psicoeducación porque los tipos de apego los tenemos absolutamente todos los seres humanos. Eso es algo humano, así como muchas de las otras cosas que hemos visto en las otras conferencias. Los tipos de apego surgen o se van formando en nuestra infancia, en nuestra primera infancia, para ser más específicos. Y determinan muchísimo la forma en la que nos relacionamos con otros, no nada más en la infancia, sino también en nuestra vida adulta. De hecho, se podría decir que lo que surge en nuestra primera infancia, con el tipo de apego, nos impacta directa y absolutamente en nuestra vida adulta. Entonces, pues es muy, muy interesante hablar de este tema y me parece primordial que lo vayamos entendiendo, al igual que las heridas de la infancia, que también les voy a preparar conferencia de ello, porque me parece importante que vayamos entendiendo, pues más o menos de dónde venimos o cómo es que se nos ha ido formando, pues nuestra forma de relacionarnos, nuestros miedos, pues sí, nuestras inercias en la vida y si bien no, o como siempre se los digo, esto no sustituye un tratamiento personalizado, uno a uno, una psicoterapia, pues sí nos empieza a dar como mucha luz de lo que hay que atender, ¿no? A nivel emocional. Entonces, pues quisiera, buenos días, Fer. Persa Sueta, buenos días. Entonces, pues nada, esta conferencia, a diferencia de las demás, va a ser una conferencia un poquito más breve, pero créanme que con una importancia increíble. A veces lo muy largo no necesariamente es tan importante, pero esto, a pesar de que es información como muy puntual, créanme que determina muchísimo. Es algo que necesitamos conocer de nosotros y de la forma en la que nos vamos relacionando. ¿Alguien por ahí ha escuchado los términos de tipos de apego o apego? Por ejemplo, la forma en la que nos relacionamos con otros. ¿Alguien tiene ahí alguna noción de ello? Me pueden poner yo, no necesitan ponerme la noción. Si ya lo habían escuchado en algún otro momento de la historia o no. A ver, acá por YouTube me está preguntando Edgar Carrasco, que por cierto, felicidad, bienvenido, felicidades. Bienvenido. Él me plantea, buenos días, ¿podrías darnos tu punto de vista en cuanto a la relación de la mamá que tiene apego evitativo y la crianza de su hijo y cómo afectaría al menor adolescente? Pues mira, le puede afectar de muchas formas. O sea, al final yo no puedo hacer como un pronóstico de lo que puede pasar porque no nada más es importante el tema del apego evitativo de la madre, porque a veces el apego evitativo de la madre no necesariamente es el comportamiento que tiene con el hijo. Entonces, o sea, hay muchos detalles que desmenuzar, hay que ver como muy puntual cómo es que se relaciona con el hijo, ¿no? Y bueno, por supuesto que cualquier apego que no sea seguro, ahorita vamos a hablar de ello, influye directamente en cómo se relacionan con los demás. Entonces, el tipo de apego diferente al seguro de una madre hacia un hijo, pues claro que puede impactarle, ¿no? Ahora, pues la realidad es que cada vez menos hay apego seguro. Es muy poco común, cada vez menos que existe el apego seguro. Entonces, más bien hay que ver cómo podemos empezar a darle recursos a ese adolescente para entender que su mamá, pues, no tiene una forma
pues completamente segura para relacionarse a lo mejor con él. Pero eso hay que verlo de manera muy puntual, Edgar. Me, o sea, es como la opinión que te puedo dar, una opinión general, pero habría que ver a detalle qué sucede, porque bueno, también hay otros factores. Independientemente del adolescente, pues habrá que ver el resto de sus cuidadores, qué tipo de apego tienen y cómo lo manejan, ¿no? Entonces, imagínate, si la mamá tiene un apego evitativo y el papá un apego ansioso, pues ahí será un asunto interesante, ¿no? A ver cómo lo empieza a vivir el adolescente. Bien, por acá me dicen en Zoom, sí, sí han tenido apego, sí, no sabía que había tipos. Sí, hay tipos de apego, mi querida Cris. Fer, sí. Sí, yo, jaja, ayer, Fer. Pau, yo. Muy bien. Pues sí, en efecto. Hay diferentes tipos de apego, hoy los vamos a conocer, son 4 tipos de apegos que por ahí nos plantean 2 estudiosos de ello, que lo plantearon recientemente. Bueno, para mí la psicología todo es reciente porque a mí me gusta mucho la historia, entonces cuando yo voy por allá a revisar cosas históricas, digo, ay, es que ha pasado tanto tiempo de que escribieron ese libro, de que pasó este evento, de tantas cosas, pero la psicología a mí siempre me parece bien, pues bien reciente, bien pronta, ¿no? Porque pues justo no tiene tantos años de estudio. Entonces, justo por eso también lo tenemos como mucho más clarificado a nuestra era, ¿no? Entonces, eso es importante. Déjenme leer por acá un mensajito de Edgar que contesta, en mi caso lamentablemente no se cumplían los acuerdos que tenía mi expareja con su hijo. Por ejemplo, la limpieza de la casa, ya que la mamá no respetaba a esos acuerdos, las reglas de la casa. Bueno, Edgar, es que ya es como te decía, como algo muy en lo particular. Y pues algo que te voy a decir que igual iba a sonar un poco fuerte, es que la relación de su mamá con tu hijo, pues básicamente es asunto de ellos. Yo sé que eso suena muy fuerte porque de alguna manera te puede estar impactando a ti y en la forma de crianza. Pero, pues yo te invito a dejar de contar con que si su mamá cumple o no acuerdos, sino más bien qué podemos hacer nosotros en lo cortito, ¿no? Porque cuando necesitamos atender a una cría, lo importante es desde nosotros lo que podemos hacer, ¿no? Sobre todo cuando hay un tema de separación o de diferencia. Igual se le puede invitar a la charla a la mamá, pero pues eso no garantiza que eso vaya a cambiar, ¿ok? Bueno, entonces, regresando al tema de apego. Existen tipos de apego y como les decía, pues son recientes. Entonces, vámonos a la materia, vámonos a la presentación y vamos a ver qué tipos de apego emocional existe y cómo es que funcionan. La primera teoría de apego la genera este estudioso John Bowlby y él plantea que qué es el apego. Y el apego lo interpreta como la relación emocional profunda que se desarrolla entre un niño y sus cuidadores y la importancia que impacta en su desarrollo social y emocional. Fíjense qué importante. Dice de los niños y sus cuidadores. Sus cuidadores pueden ser sus padres, pueden ser sus abuelos, pueden ser padres adoptivos, pueden ser tíos, pueden ser diferentes cuidadores. Estamos en un tiempo en donde a veces los papás no pueden ejercer estos roles de cuidadores, pero es muy importante que los padres se involucren en esto. Por supuesto que son de las figuras que más impactan en temas de apego a las infancias, el de los padres, pero también el de los cuidadores, ¿no? En nuestro país, esta realidad de tantos hijos e hijas de madres solteras, en donde pues las ausencias de figuras paternas son muy fuertes. Y a veces esas figuras paternas pues no las están ejerciendo los padres o los progenitores, sino las están ejerciendo los tíos o los abuelos o los padrastros. Entonces, esta parte es importantísima entender.
que nos involucra a todo aquel que esté jugando el rol de cuidador de un infante, ¿ok? Y bueno, como dice la presentación, pues es la relación emocional profunda que que se desarrolla entre el niño y sus cuidadores, ¿ok? No es cómo se relaciona el niño con sus amiguitos o cómo se relaciona el niño con sus juguetes, no, no, no. Es la relación que tiene el niño con sus cuidadores. Necesito volverme más ágil en en compartir la pantalla. Bueno, em, el origen de la teoría del apego surge en los años 50, por eso les decía que es súper pronta, muy, muy pronta esta teoría. Y es desarrollada, o sea, el primero en plantearlo es Bowlby y obviamente plantea bastante información al respecto, pero después es desarrollada como mucho más a detalle por Mary Ainsworth y él, algo de lo que hace es, ¿cómo se dice? Pues sí, es darle como mucho más el formato, más el desarrollo a lo que va impactando y pues plantea esto que es la importancia del apego en la vida adulta, ¿ok? O sea, pues sí, el apego surge en nuestra primera infancia y tiene que ver con la relación que tenemos con nuestros cuidadores, pero bueno, ¿eso qué? O sea, ¿qué tanto me importa cómo me relacioné de pequeño, de pequeña con mi mamá o con mi papá o con mi abuelo, ¿no? ¿Cómo eso, o sea, pues, ¿qué importa? O sea, ¿cuál es la importancia? Bueno, la importancia, que sí, por supuesto, tiene que ver en la infancia, pero la importancia que nos importa y que nos impacta es en nuestra vida adulta, porque esa forma de relacionarnos es la que se representa en cómo nos relacionamos con las relaciones emocionales en nuestra vida adulta. Es como la estela, es como la consecuencia, ¿sale? O sea, en dónde empieza el asunto? Bueno, pues en la infancia. ¿Y en dónde nos va impactando? ¿En dónde nos va afectando? Pues en la vida adulta. Entonces, aquí es donde yo les digo, por eso es tan importante que empecemos a entender de qué va este tema del apego y cómo nos impacta y qué podemos hacer con ello. Por ahí hay gente que me preguntaba, oye, Lenia, ¿pero tiene cura? O sea, pues no es una enfermedad, las enfermedades se curan o no, pero los tipos de apego no es algo que se curen, sino que se obtienen recursos emocionales. Acuérdense que esto es mucho un tema de concepto de psicología. No es que yo lo pueda cambiar, no podemos modificar la historia, podemos cambiar la forma en la que recordamos y resignificamos nuestra historia, pero la historia en sí no la podemos modificar. Lo que yo ya viví, y el tipo de apego que yo tengo, ya lo tengo. La única diferencia, que no es menor, es cómo ese tipo de apego me va a impactar en mi vida adulta, ¿ok? Y en las relaciones que tengo en mi vida adulta, desde ese propio entendimiento y la cantidad de recursos emocionales que puedo ir aprendiendo para que esos tipos de apego no me desborden, no me extralimiten, no me saquen de mi ventana de tolerancia, no me impacten de una forma negativa en mi vida cotidiana. ¿Ok? Eso es de lo muy importante que tiene que ver con conocerlo. Acuérdense que no por conocer se cambia, pero por ahí empezaríamos. Entonces, ¿cuáles son los cuatro tipos de apego? Yo ya ahorita iba mencionando varios, por ahí por los comentarios, el seguro, el evitativo. Bueno, pues son cuatro tipos de apego, o los cuatro principales que son como los más grandes, que es el apego seguro, el apego ansioso o ambivalente, en algunas literaturas lo van a encontrar como ambivalente y refiere a este apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado, ¿ok? Esa es en la forma en la que podemos identificar, bueno, los cuatro grandes ítems en donde podemos identificar nuestros diferentes tipos de apego. Y claro, pues vamos a ver uno por uno. El apego seguro, como les decía, cada vez es menos común. ¿Cuáles son las características del apego seguro? Bueno, hay confianza en la disponibilidad del cuidador. Los niños sienten seguridad y confort. Adultos
tienden a tener relaciones más sanas y equilibradas. Vamos a ver los comportamientos en la infancia. Los niños exploran el entorno con seguridad, se angustian al separarse del cuidador, pero se calman cuando regresa. Ahora, fíjense, aquí voy a hacer como un desarrollo. En los estudios pues sí, para desarrollar el tema de apego, cuando ponían a niños a jugar, por ejemplo, en una cámara de Gesell, que es uno de los lugares en donde más se ha hecho investigación psicológica, las cámaras de Gesell son como estos lugares como de los detectives de las películas, en donde están como en un cuarto aislado y hay un vidrio que permite observar lo que está pasando allá, pero quien está del otro lado no ve quién está acá, ¿no? Bueno, ahora ya también se utiliza más la tecnología, entonces, bueno, ya se utilizan cámaras, ya se utiliza otro tipo de recursos. Bueno, en estas cámaras de Gesell, cuando colocaban a los niños con sus cuidadores, es decir, voy a poner el ejemplo de la mamá para que sea como un poco más explícito, pero recuerden que podría ser cualquier cuidador. Llegaban con los niños y entonces habían juguetes, habían, no sé, objetos para explorar a libre demanda de las crías, y entonces algo de lo que hacían era primero introducirlos con sus madres, con sus cuidadores, principalmente con las madres, es con quien más han hecho los estudios. Entonces, cuando entraban y permitían que el niño pudiera explorar lo que quisiera, y se les daba la instrucción, ¿no? Puedes tocar, puedes conocer lo que tú quieras. Cuando se mostraba este apego seguro, los niños iban a explorar como con mucho más curiosidad e incertidumbre de ¿qué habrá por acá? ¿Y para qué será esto? Y tocaban las cosas, ¿y no? Y claro, eventualmente volteaban a ver si por ahí estaba la mamá, pero realmente se sentían con la certeza o con la seguridad de que podían explorar el mundo en general, ¿no? Y entonces, de pronto, la mamá podía retirarse de este espacio y entonces en un principio el niño podría presentar angustia, pero al mismo tiempo lograba regularse porque tenía la seguridad de que mamá iba a regresar. Sí, claro que me angustia que se vaya, pero bueno, no pasa nada, puedo jugar, puedo disfrutar y entonces sé que mamá va a volver, ¿ok? Como este comportamiento desde una circunstancia mucho más tranquila y segura. Y entonces, esto, ¿cómo impacta en la vida adulta? Pues en relaciones mucho más estables y satisfactorias, con la capacidad de gestionar las emociones. En el caso de las personas que tienen apego seguro, pues puedes notar el sí, sí te amo mucho, pero si no estás, no pasa nada. La vida no se acaba, ¿no? Yo podré recuperarme, seguramente me va a doler, pero puedo volver a construirme o reconstruirme sin necesidad del otro. Porque la personita que tiene apego seguro entiende que su valor no radica en las personas que le rodean, sino en sí mismo. ¿Ok? No se mide con la presencia de los demás, se mide consigo mismo, con lo que él tiene, obtiene o percibe de sí mismo. ¿Ok? Entonces, las personitas con apego seguro no van por la vida necesitando a los otros. A mí me encanta decir esto. La diferencia entre cómo vamos relacionándonos con los demás está en si necesitamos a los demás o si les elegimos, que esa es una enorme diferencia. Entonces, no importa qué tipo de apego tengas, puedes construir la elección de las relaciones emocionales que tengas sin hacerlo desde esta necesidad, ¿ok? Entonces, las personas que tienen apego seguro, aún sin trabajo psicoterapéutico, van a tener la capacidad de relacionarse de una forma satisfactoria y de una forma estable, ¿ok? No entran en los chantajes, no chantajean, ¿no? O sea, entran como en esta relación de listo, pues aquí estamos porque queremos, y cuando no queremos o no queramos, está muy bien no estar, no pasa nada, ¿ok? Entonces,
¿Hasta ahí el tema del apego seguro? ¿Quedó clarísimo cómo es el apego seguro? Voy a checar a mis chicos de YouTube. No sé qué tan desfasado va YouTube. Luego eso me distrae bastante. Muy bien, bueno, vámonos acá a Zoom. Aquí sí estamos luego, luego. OCAS, muy bien. Quedó entonces clarísimo el apego seguro. Bueno, aquí muy probablemente muy poquitos de ustedes se van a sentir identificados. Ay, sí, muy bien. Aquí muy probablemente pocos se van a sentir identificados. Aquí algo importante es que muchas veces nuestro apego también tiene que ver con otro tipo de condiciones que no necesariamente son los recursos de nuestros papás, ¿no? A veces alguna enfermedad, o sea, cuando los niños por alguna razón han tenido que estar hospitalizados y han tenido esta desconexión un poco de sus cuidadores por ciertas circunstancias, no directamente relacionadas con los padres, también se van cambiando los tipos de apego, ¿no? En específico, este apego, que es el apego seguro, pues ahí por muy buenas condiciones emocionales que nos puedan brindar nuestros cuidadores, pues si hay una circunstancia así, pues evidentemente nuestro tipo de apego va a cambiar, ¿ok? Entonces, vámonos con el que sigue. El siguiente tipo de apego es el apego ansioso o ambivalente. Aquí vamos a encontrar un chorro que nos identifiquemos con este, ¿ok? Pero aguas, no es una intención de diagnóstico. Lo que sí quiero es que noten si tienen este tipo de comportamientos. Ahora, estos comportamientos no necesariamente solo tienen que ver con este tipo de apego, ¿ok? Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Cuáles son las características del apego ansioso? Pues hay una inseguridad respecto a la disponibilidad del cuidador. No estoy segura si mi cuidador va a estar, me da este miedo. Ahorita les voy a poner el mismo ejemplo de la cámara de Gesell. La necesidad constante de atención y aprobación. Estoy todo el tiempo mostrándome y esperando la aprobación y o validación de mi cuidador. Y algunos comportamientos de la infancia son ansiedad extrema ante la separación, no soporto que me abandonen, ¿no? Que esto también puede tener que ver con las heridas de abandono que vamos a ver más adelante. No hoy, pero sí en otra conferencia. Dificultad para consolarse, incluso cuando el cuidador regresa. Este tener que regularse les cuesta muchísimo trabajo. Aquí voy a explicar antes de hablar de los comportamientos de adultez. Justo, vamos al mismo ejemplo. Están en la cámara de Gesell, están los juguetes, y entonces los niños van a explorar un poco los juguetes, pero todo el tiempo están vigilando que mamá o cuidador esté ahí, ¿no? Y entonces voy y casi, casi que voy así como de reversa viendo a mi mamá para que no se me vaya a ir, ¿ok? Porque tengo mucho miedo a la separación, muchísimo. Me provoca ansiedad. Ya hemos hablado de ansiedad, si no, váyanse a la conferencia de ansiedad. Entonces me voy alejando así, despacito y con miedo y con cuidado, ¿ok? Y en el momento en el que la madre o el cuidador sale del campo visual del infante, del niño, el niño se disregula totalmente, ¿ok? Pierde toda noción de sí mismo, empieza completamente a sentirse amenazado, ¿no? Empieza este llanto desbordante, esta desesperación, esta ira, pero miedo, pero, o sea, tiene como toda esta mezcla de emociones y entonces está completamente disregulado. De hecho, les voy a volver a poner la presentación para que vean la imagen que puse, ¿no? Es un niño completamente disregulado a pesar de que está abrazando en un campo de suposición a una mamá o a un cuidador, ¿no? Se encuentra completamente disregulado, ¿cierto? Entonces, este, esta, este tipo de apego
pues hace justamente eso. Y luego, cuando entra la madre o el cuidador, no es capaz de regularse de forma inmediata. Tarda mucho tiempo en disregularse porque la amenaza de abandono la vive completa y absolutamente. ¿Se acuerdan por ahí, a ver, de los alumnitos aquí que están siempre presentes o que se han aventado todas las conferencias o casi todas? ¿Se acuerdan lo que pasaba en nuestro cerebro cuando nos sentíamos en riesgo de abandono de la tribu? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, por acá me contestan. Pues sí, justo. Que eso es lo que sucede. En nuestro cerebro lo vivimos como una amenaza inminente, dice el niño Fer. Da miedo porque significa riesgo completamente, pero riesgo de muerte. Recuerden que en nuestro cerebro primitivo, el abandono de nuestra tribu significa una amenaza de muerte, porque si no estoy con mi manada, si no me cuida mi manada, si no me cuidan mis adultos, ¿qué sucede? Voy a morir. Y entonces, fíjense, como esto pasa justamente en la infancia, ¿cómo vive el cerebro de estos niños el tema de la separación de abandono por un tema de apego de ansiedad? Lo vive literalmente en su cerebro como un riesgo de vida, ¿ok? Entonces, en ese riesgo de vida, pues su comportamiento es completamente disregulado. ¿Ok? Le da muchísima ansiedad. Vamos a ver qué pasa en la vida adulta. Y aquí es donde digo yo, donde todo nos va cuadrando. En las características de adultez, las relaciones son dependientes. Estas dependencias y codependencias que tanto hablamos, con miedo al abandono y tienen la necesidad constante de la validación emocional. ¿Ok? Quiero que observen sus comportamientos, por ejemplo, con sus parejas. Casi siempre esto se significa de una manera mayor con las infancias, con las adolescencias. Ay, ni con una ni con otra. Con las relaciones personales, con las relaciones emocionales, ¿no? Con la pareja. Ahí es donde nosotros vemos como esta ansiedad es que se enojó conmigo, ya, ¿por qué no me contesta? ¿Por qué no me ve? ¿Por qué no me reconoce? Oye, ¿ya viste qué hice? ¿Ya viste que te compré? ¿Ya viste que soy? Por acá dicen sí soy. ¿Ya viste qué hice? Mira, veme, o sea, como este mismo comportamiento, ¿se acuerdan que decíamos en los niños? Como, aquí estoy, veme, hey, voy a jugar, voy a bailar, voy a hacer cosas chuscas o cosas graciosas para que me valides. Bueno, es lo mismo, pero en la edad adulta, en donde estoy buscando la validación. Porque aquí muy, muy importante, con el apego que no es seguro, la validación emocional no depende de mí, sino del comportamiento de los demás, de cómo los demás me ven y se relacionan conmigo. Entonces, si mi pareja me está abandonando, entonces tiene que ver con que yo valgo menos, que yo estoy haciendo algo mal. A lo mejor ni siquiera realmente me está abandonando, pero yo me siento de esa manera. Roy, por acá me puso, sí, se siente un miedo a morir. Es correcto a la pregunta. Les digo que va como desfasado YouTube. Luego por eso contesto, leo respuestas de YouTube de, de, de un ratito atrás, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo sucede, no? Yo siempre les digo con esto que ha hecho la tecnología, porque sabe perfectamente bien de qué patas cojeamos, ¿no? Vamos a ponerle una palomita a WhatsApp. Bienvenida, Pupi, nunca es tarde. Vamos a ponerle una palomita a WhatsApp de que ya se mandó el mensaje. ¿Y luego qué hicieron? Ah, vamos a ponerle dos. Vamos a poner la palomita de que ya salió el mensaje y dos, que ya llegó a la persona que tenía que llegar. Pero luego dijeron, oye, es que hay mucha más gente con apego ansioso o evitativo, sobre todo ansioso o desorganizado. Y entonces, ¿qué hicimos?
2 palomitas azules para ya lo vio, o sea, que diga, ya salió, ya le llegó, ya lo leyó, ¿no? Y entonces ahora me encanta cómo todo el mundo dice, me dejó en visto. ¿Han escuchado ese término y cómo le duele a tanta gente quedar en visto? Sí, Citla, efectivamente, nuestro tipo de apego tiene muchísimo que ver con la forma en la que nos volvemos dependientes o codependientes en nuestra vida adulta a nuestras relaciones personales, que pueden no necesariamente solo ser de pareja, ¿eh? Pueden ser amigos, puede ser familia, puede ser hijos, o sea, el tipo de apego impacta en todas nuestras relaciones adultas. Insistiría en la que más nos disregula casi siempre es en la parte de la pareja, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando mi valor emocional se lo deposito a la forma en la que nos relacionamos con los demás, es terrible. Y entonces, si me dejan en visto, entonces empiezo a sentir cómo me empiezo a disregular, empiezo a salir de mi ventana de tolerancia. Si no entendemos lo de ventana de tolerancia, váyanse a conferencia de trauma, ahí explico muy a detalle lo que es la ventana de tolerancia y lo que es la hiperactivación e hipoactivación. Si yo me empiezo a sentir ansioso, empiezo a salir y entonces empiezo, ¿por qué no me contesta? Seguramente está con alguien más. Si tengo ahí un tema de celos, ¿no? Que es muy normal tenerlo cuando estamos en un apego diferente. Sobre todo cuando no nos valoramos, cuando no nos validamos nosotros mismos, ¿no? Y a poco no tiene tiempo para contestarme. Y entonces, de pronto, unos minutos pueden volverse terribles, ¿no? Incluso estos espacios que de pronto es muy sano tener, por ejemplo, en una discusión de pareja o en una discusión de cualquier tipo, en donde nosotros necesitamos poner cierta distancia para poder relajarnos. Yo siempre les digo, la víscera no toca la lengua. Cuando tenemos que tener conversaciones importantes, lo idóneo no es hacerlo cuando estamos enojados, porque lo que vamos a decir va a ser para lastimar al otro. No es a veces ni siquiera lo que sentimos. Si ustedes se piensan, cuando han hablado enojados con alguien que quieren, con su familia, con su pareja, lo que decimos, lo decimos de una forma pues bastante hiriente, ¿no? Porque justo estamos diciendo desde el enojo. ¿Ok? Y si se recuerdan en inteligencia emocional que vimos la semana pasada, el enojo nos sirve para derrumbar obstáculos entre yo y mi objetivo o mi objeto de satisfacción. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy enojada, lo que voy a hacer es lo que sea para derrumbar esto y sentirme bien quizás, y lo voy a hacer no considerando al otro, ¿no? El riesgo emocional o la parte emocional del otro. Entonces, si nosotros entendemos esto de la víscera no toca la lengua y por allá ahorita vamos a entender el evitativo y la otra persona cuando estamos en un momento de conflicto decide poner un poco de distancia y entonces dice, ¿sabes qué? Ahorita no hay que hablar, no estamos en el mejor momento para tener esta conversación, solamente vamos a discutir y entonces el otro toma distancia o me deja en visto o no me contesta el celular o no me contesta como yo quiero que me conteste o mi pensamiento automático negativo me hace creer que lo que me están contestando es un indicador de va a terminar conmigo, ya no me quiere, ya esto se acabó o lo que sea. Dice Elizabeth, sí soy. Cuando nos sentimos de esa manera, algo de lo que pasa es que empezamos a abordarlo desde un nivel de ansiedad alto, ¿ok? Disregulado. Y en nuestro comportamiento de adultez, pues sucede justamente esto. Hay una necesidad constante de validación y hay un miedo terrible al abandono. Piensen en estas partes de, oye, pero no estás enojado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el tema de los mensajes en visto, ¿no? Oye, pero ¿todo bien? ¿No estás enojado? ¿No estás pensando nada malo?
Oye, ¿ya te enojaste? ¿No? Vayan ubicando a estos comportamientos. Acuérdense, no se trata de autodiagnosticarse, pero quiero que vayan como conociendo estos rasgos, ¿vale? Entonces, el tipo de apego ansioso o ambivalente tiene estos comportamientos de ansiedad constante cuando hay un miedo al abandono. ¿Ok? ¿Clarísimo? El tipo de apego ansioso, pónganme sí. Rey, claro, dice Fer. Muy bien. Ok, les decía yo que este comportamiento no nada más sucede con el apego ansioso. Ahorita vamos a ver en qué otro apego también tenemos estos comportamientos. Claro, dice Ana Cristina. Muy bien. Entonces, vamos en el apego seguro, apego ansioso, ¿y cuál sigue? Pues el evitativo. ¿Y ese con qué se come, Lenia? El apego evitativo, sí, dicen por acá en YouTube. Listo. El apego evitativo se caracteriza por una independencia emocional forzada, evitación del contacto cercano con los cuidadores, y en los comportamientos de la infancia hay poco interés a la presencia del cuidador y no muestran angustia cuando el cuidador se va, ni alivio cuando regresa. Fíjense qué interesante. El apego seguro sí muestra el niño como esta ansiedad, como, ay, ¿a dónde se fue mi mamá? ¿Dónde está? Bueno, no sé, ya sabré dónde está, ¿no? Ya vendrá, o sea, puedo como regularme, pero sí hay un impacto que no es del cuidador, ¿ok? Cuando hay un apego evitativo, no presenta ningún tipo de angustia ni amenaza de la separación con el cuidador. Vámonos al mismo estudio. En la cámara de Gesell, el infante está explorando el mundo, bueno, entra con el cuidador y entonces están los objetos y entonces el niño se va a explorar el mundo sin ningún tipo de apego, sin ningún tipo de dependencia emocional hacia su cuidador. No está volteando a ver si está o no está. Va como aprendiendo estas conductas de cuidado. Algo de lo que la mayoría de los niños que tienen apego evitativo sucede es que también pueden regularse solos o es más, se sienten más cómodos cuidándose solos, pero algo de lo que caracteriza mucho ese comportamiento es el enojo, ¿ok? Cuando las infancias están muy enojadas, a veces lo están haciendo en un mecanismo de protección y de defensa para poder cuidar de sí mismos porque no sienten esa seguridad brindada por sus cuidadores o adultos, ¿ok? Y entonces, si va, está bien, si no va, está bien, si regresa, está bien, pero no hay ningún tipo de impacto emocional si está el cuidador, si no está y si regresa, ¿ok? Fíjense qué fuerte, porque en la mente de estas infancias, el cuidador no es un soporte emocional, ¿ok? Así como con el apego ansioso, este tipo de apego también depende del otro, ¿ok? Ahorita vamos a entender por qué. Depende del otro y sobre todo, pues también estas características las vamos a poder encontrar en el otro tipo de apego que nos falta, al igual que las características del apego ansioso. Entonces, ¿qué pasa en la infancia con este apego evitativo, en adultez, perdón, con este apego evitativo? Pues hay evitación de intimidad emocional en las relaciones y tendencia a ser distantes y autosuficientes. Pero fíjense desde esta independencia emocional forzada. O sea, yo no te necesito para estar feliz. Es más, prefiero que no estés acá. ¿Por qué? Porque siento que el otro amenaza mi independencia emocional, ¿ok? Y mi estabilidad. Entonces es como este discurso de mejor sola que mal acompañada, pero siempre sola, ¿no? Y con el temor
de sentir que se me va a volver a romper el corazón en una relación personal, a lo mejor en una relación afectiva con mascotas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo a título personal, yo tenía 2 perritos y, bueno, de las decisiones más fuertes que he tenido que tomar en mi vida, tuve que dormirlos por amor a ellos, porque ya están en una etapa complicada. Y entonces yo he elegido no volver a tener mascotas porque no tengo el corazón para que se me vuelvan a morir 2 o una mascota más y me impacta muchísimo a mi corazón. ¿Ok? Entonces, de forma evitativa, aguas. Esto no quiere decir que yo tenga un comportamiento evitativo. Podemos tener conductas evitativas, que eso puede ser en varias de nuestras formas de apego. Pero en la forma evitativa eso es muy común, ¿sale? Pues es que yo siento que esta persona ya me va a cortar, entonces mejor yo le corto primero, ¿no? Estos comportamientos bien evitativos y sobre todo salir huyendo. ¿Se acuerdan que desde la conferencia 1 yo les he explicado que nuestro cerebro, cuando se siente amenazado, se comporta de 3 formas? Las 3 formas en las que se comporta son eh, 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 ante una amenaza son huir, pelear o congelarse, ¿ok? Entonces, bajo ese propio precepto, cuando yo me siento amenazada y tengo apego evitativo, lo que voy a hacer es huir, ¿ok? Si esto me está doliendo demasiado, si no quiero confrontar esta situación, esta discusión, esta relación, lo que salgo es por piernas, a huir, ¿ok? Entonces, en la adultez, pues justamente sucede eso, ¿no? Hay una tendencia a ser distantes y autosuficientes. Fíjense, aquí hay un punto bien importante. Si ustedes eh, tienen apego ansioso o evitativo, es muy común que busquen al otro. Hagan de cuenta que es como el yin and yang, ¿no? Si yo tengo apego evitativo, es muy probable que me sienta muy cómoda en una relación con una persona que tenga apego ansioso, porque mientras que yo salgo huyendo, ¿qué va a hacer el del apego ansioso? Me va a perseguir, ¿ok? Y mientras más persigo si tengo apego ansioso, el apego evitativo va a estar huyendo. Y entonces yo voy a decir, no, no te vayas, porque yo tengo terror al abandono. Y tú en tu comportamiento de retirarte y de ponerte a salvo, de regularte o de mantener distancia, lo que estás haciendo es huir de mí y entonces estás diciendo que yo no soy suficiente. Bueno, no es que lo estés diciendo, yo lo interpreto como que yo no tengo valor o como que yo tengo que hacer más o menos. ¿Ok? Entonces es muy, muy, muy común, demasiado común, que nuestras relaciones emocionales estén en esta dualidad. Si yo tengo ansioso con una persona de evitativo o si tengo evitativo con una persona de apego ansioso. ¿Hasta aquí ok con el apego evitativo? ¿Quedó clarísimo? Ok, sí, muy bien. Es interesante, ¿verdad? Mucha gente me dice, es que cuando hablas de apego, güey, yo nunca pensé que eso existía, ¿no? Y cuando lo fui entendiendo dije, ¡ay, sí, existe! ¿Y de qué manera nos impacta? Muy bien. Y entonces nos queda otro, el apego desorganizado. Y yo les decía que características del apego ansioso y características del apego evitativo se viven dentro del apego desorganizado, ¿ok? También podemos encontrar algunas conductas de apego seguro, pero son conductas, no es la forma común de relacionarse en los 4 tipos de apego, bueno, en los 3 tipos de apego que no es apego seguro, ¿ok? Entonces, eh, no crean que todo es así. Entonces, en el apego desorganizado, las características son conductas contradictorias y confusas hacia el cuidador. Surgen de entornos de abuso y negligencia. Fíjense, aquí voy a ser mucho más detallada, porque dice que las conductas son confusas y contradictorias. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, Lenia? O sea, puedo sentirme ansiosa y al mismo tiempo puedo salir huyendo, sí.
Esas son las conductas contradictorias. Aquí es donde un poco entran las dos características del apego ansioso y del apego evitativo, ¿ok? Entonces, puedo pelear y puedo discutir, pero al mismo tiempo puedo salir huyendo. Ujú. Y como bien decía, este tipo de apego se caracteriza principalmente porque hubo entornos de abuso o negligencia. Y aquí voy a ser bien puntual, porque cuando hablamos de abuso y negligencia, mucha gente cree que solamente la violencia física, o sea, violencia severa física o violencia severa sexual, incluye este tema de abuso y negligencia. Pero la realidad es que no. Les voy a poner un ejemplo hiper común, ¿ok? Tristemente hiper común. Estos papás que manejan el discurso de te pego porque te quiero. ¿No les parece contradictorio? ¿No les parece confuso? Imagínense cómo vive un niño, me pegas porque me quieres. ¿Cómo? Y no nos suena tan absurdo con las infancias, pero si eso lo trasladamos a la vida adulta y entonces nuestra pareja nos dice, es que te pego porque te quiero, ¿qué hubo? Ya no nos machó, ¿verdad? Ya no nos gustó. Igual las conductas de negligencia pueden ser por falta de capacidad de cuidados de parte de los padres. Hay historias de padres que tienen algunos tipos de discapacidad física o mental que son incapaces de proveer de bienestar y cuidados a sus crías. Y eso son tipos de negligencia. No es que tengan la culpa los adultos o los padres o los cuidadores, sino que el propio sistema pues no está eh, optimizado para cuidar de esas infancias, ¿no? O imagínense estos tantos padres que tuvieron que salir a trabajar, por ejemplo, mamás solteras, conozco varias historias al respecto, madres solteras que tuvieron que dejar encerrados a sus hijos desde edades muy tempranas para poder ir a buscar el sustento de casa, porque no contaban con el apoyo familiar o de amistades, no tenían redes de apoyo para que alguien cuidara de sus crías. ¿Es una forma de negligencia? Sí. Aquí no se trata de condenar estas negligencias o abusos, ¿no? Como este tema pues te doy el chingazo porque pues quiero que no hagas algo que puede ser riesgoso para ti. A veces lo hacemos solamente desde la falta de conocimiento de recursos. Por eso ahora se habla tanto de la escuela para padres. Hace 50 años o más, hace 100 años, pues ¿cuántos recursos emocionales de crianza creen que tenían los papás? Pues al chingazo, ¿no? Hasta estas frases de letra con sangre no entra. Letra con sangre entra, ¿no? O sea, estas ideas de que la violencia, de que el golpe puede hacer que el otro entienda. Pero ahora imagínense qué pasa en la mente de un niño cuando le acabas de dar un chingadazo, ¿no? Porque hizo algo mal. Y le dices, no, pero es que te portaste mal, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, ya ven, te voy a abrazar. Imagínense qué pasa en el cerebro de un niño cuando le estás dando el chingadazo y 2 segundos después le estás abrazando. ¿Eh? Muy probablemente estas infancias van a generar apegos desorganizados. Acuérdense que hay muchas formas de violencia. Está la violencia verbal, la violencia física, la violencia psicológica, está la violencia económica, la violencia sexual. Hay muchos tipos de violencia, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Hasta este discurso de, porque lo digo yo, tema de autoridad, mientras que vivas bajo mi techo, mientras que yo te mantenga, esas son formas de violencia. Y estos discursos también hacen que las infancias puedan sentir como ¿cómo? O sea, a ver, o sea, es que tú me mantienes o tú me cuidas o tú me provees,
porque eres mi cuidador, o sea, porque es tu función, ¿no? Pero entonces yo me lo tengo que merecer, esta parte de la meritocracia, ¿no? Y entonces crecemos con esta idea de que no merecemos nada que no nos ganemos. Y estas conductas contradictorias pueden generar apego desorganizado. Vamos a ver qué características de la infancia, qué pasaba en esta cámara de Hessel. Pues las reacciones son contradictorias. Hay miedo y búsqueda a la cercanía y al mismo tiempo me puedo regular y completamente desconectar. Hay comportamientos desorientados ante el riesgo del cuidador. O sea, al principio puedo sentirme hiper ansioso, así, ¿dónde está? ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está mi cuidador? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y luego es como que, o sea, calma, tranquila, no necesitas a tu cuidador, tú te puedes regular sola y entonces puedo llegar ¿cómo se llama? Al polo opuesto, en donde ya no necesito a mi el regulador, a mi cuidador. Y si regresa, ya puedo completamente ignorarle, aunque la pasé muy mal en un principio. Son estos comportamientos como raros, al mismo tiempo que nos pasa con estas conductas de huida y pelea, ¿no? O sea, puedo pelear y puedo huir y puedo estar, pero puedo no estar, pero por favor no te vayas, pero al mismo tiempo lárgate. O sea, como estos discursos, insistiría, contradictorios, que obviamente pues tienen muchísimo que ver cuando en las infancias hubieron conductas de negligencia y abuso. ¿Ok? ¿Qué pasa en nuestra adultez? Que ya más o menos lo hemos venido platicando. Pues la relación conflictiva con la confianza y la intimidad, ¿no? Entre, o sea, sí te quiero, pero tengo muchísima desconfianza, al abandono, a muchísimas heridas. También hay ciclos de acercamiento y alejamiento de las relaciones. A veces estás hiper presente, a veces estás, les llaman ahora tóxicos, ¿no? Que a mí nunca me ha encantado el término, pero estás todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo ahí, desde esta parte como ansiosa, y de pronto, ¿sabes qué? Necesito tomarme un break, tomarme un tiempo, y entonces hay un alejamiento, pero un alejamiento fuerte, un alejamiento intenso, ¿ok? Estos comportamientos disregulados en donde no encontramos la lógica y decimos, pues es que a veces estás demasiado y a veces estás muy, muy poco, ¿no? Y como vieron, pues justo se caracteriza desde los dos tipos de apego, ¿no? Desde el ansioso y desde el evitativo. ¿Queda clarísimo el desorganizado? Sí, sí, sí. Eso, sí. Bien. Muy bien, muy bien. Ok, sí, bien. Entonces, recuerden que esto no es para diagnosticarse, pero pues ahí más o menos uno va diciendo, ay, pues a ver, fíjense, les voy a invitar a que hagan un ejercicio. Vamos a pensar en qué tipo de apego podría ser que tenga. Digo, podría ser, no lo den por sentado y no vayan por allá, no son terapeutas de sus familiares y amigos y parejas, ¿eh? ¿Qué tipo de apego creen que tenga su pareja? Si tienen pareja, no me lo contesten, piénsenselo. ¿O qué tipo de apego creen que tengan sus mamás? ¿Qué tipo de apego crees que tenga algún amigo o amiga? Piensan en ese amigo o amiga y qué tipo de apego creen que tenga con estos conocimientos que están adquiriendo hoy. Algo que sucede completamente con el apego es que impacta a todos. Todos los seres humanos tenemos un tipo de apego, ¿ok? Esto sí es como un corazón. Todos tenemos que tener un corazón, ¿cierto? Bueno, pues todos tenemos que tener un tipo de apego. Vamos a ver un poco más de lo que sucede en la vida adulta con estos tipos de apego. Y bueno, el impacto que tienen los tipos de apego en nuestra vida adulta impactan en nuestras relaciones interpersonales, que es algo de lo que hemos estado hablando ahora, como
cómo este tema de los patrones de apego de la infancia influyen en la forma en la que las personas establecen relaciones en la vida adulta. Aquí la imagen que les coloco, fíjense, es cómo la mamá cuida a su cría y cómo se relaciona en la vida adulta. Si yo tengo mucho más este tema de afecto físico, pues evidentemente voy a tener mucho más necesidades o conductas de afecto físico en la vida adulta. Capacidades de manejo emocional. El apego seguro favorece la regulación emocional, mientras que los otros tipos de apego pueden generar dificultades emocionales. ¿Ok? Claro, si yo estoy desde el apego ansioso y mi pareja siento que está huyendo de mí, pues por supuesto que voy a perseguirle, ¿no? Lo mismo que hablábamos con el evitativo. Si yo me siento perseguido, yo voy a salir huyendo porque estar en una relación puede ser muy amenazante emocionalmente para mí. Esto es importante de decir porque la mayoría de estas conductas las hacemos de manera inconsciente. No es que yo sepa que tengo apego evitativo y por eso estoy saliendo por piernas. La mayoría de la gente no lo sabe. Claro, la primera parte y función de estas conferencias es que tras la psicoeducación podamos entender cómo es que nos comportamos. Acuérdense que saber de nuestros comportamientos no hace que tengamos herramientas para regularnos, pero sí nos da un paso importante para poder decir, ah, me tengo que regular. Cuando hemos trabajado con temas de ansiedad, evidentemente, si tienes un apego ansioso, los recursos de manejo de ansiedad van a ayudarte a reducir significativamente tus comportamientos ansiosos ante la respuesta de tus relaciones. ¿Ok? Muy bien. So, conclusión. La motivación de espérame, porque acá, ahí está. La motivación de este contexto, mire, les platico que cuando cambia el formato de la presentación me hace cosas como estas de los dos puntos. La motivación de este contexto se refiere a la pasión y a la energía para trabajar por una meta o sueño, incluso en la ausencia de recompensas externas. La motivación intrínseca, lo que viene de adentro, ya lo hemos hablado, juega en el apego una parte fundamental del desarrollo emocional. Comprender los tipos de apego ayuda a mejorar las relaciones y el manejo emocional. ¿Cómo ha influido tu estilo de apego en tus relaciones? Piénsatelo. Si quieres y puedes, compárate. ¿Cómo es que tu tipo de apego ha impactado en las formas de tus relaciones? Dice Citla, si yo tengo apego ansioso, es muy probable que elija personas con apego evitativo o con o personas con apego seguro. Mira, es muy probable que te sientas más atraída a personas con apego evitativo o apego desorganizado. Eso no quiere decir que las personas con apego seguro no tengan oportunidades, ¿no? Las personas con apego seguro también tienen esta visión porque nos brindan seguridad. Algo de lo que sucede cuando tenemos otros tipos de apego es que cuando vemos a alguien con apego seguro decimos, ay, yo quiero algo así, ¿no? No quiero estar persiguiendo, no quiero sentirme perseguida, quiero algo más estable. Pero es un poco más desde el trabajo emocional, ¿no? Porque naturalmente te vas a sentir más atraída hacia personas con apego evitativo o desorganizado. Ujú. Les leo. Sí, sí, notan cómo les ha impactado en sus relaciones su forma o su tipo de apego. Un placer, Citla. Les leo, les leo. A tener inestabilidad. Sí, lo que pasa es que si siempre hemos estado inestables, es muy común que creamos que la inestabilidad es algo normal. Lo normalizamos.
Entonces, pues es estos discursos, ¿no? O sea, si nuestros padres en nuestra infancia nos educaron a golpes y nos enseñaron que te pego porque te quiero, pues no es, o el grito, o el regaño, o sea, toda esta educación que todavía es muy común, pues cuando somos adultos, pues no vemos raro que de pronto nuestro novio o novia nos grite, ¿no? O nos empuje, o nos golpee, o nos lo que sea, ¿no? Fíjense, algo de lo que pasa mucho en México es que los índices de violencia de género, sobre todo hacia las mujeres, cada vez son más grandes porque está muy, muy normalizado. Tenemos una cultura hiperviolenta, pero además una cultura violenta contra las mujeres muy cañón. Y seguimos con estos formatos de educación, ¿no? O sea, de gritos y sombrerazos. Entonces, cuando desde siempre hemos estado en relaciones amorosas o con personas que amamos y que nos aman de una forma violenta, pues entendemos que las relaciones amorosas son violentas. Entonces, deconstruir estos conceptos no es cosa sencilla. El concepto de deconstruir es algo de lo que más se hace en la terapia, ¿no? En psicoterapia. Es romper estas ideas que tenemos muy, muy arraigadas, que no nos funcionan, no nos hacen felices y no nos llevan absolutamente a ningún lado. ¿Ok? Entonces, pues sí, nos han afectado, nuestro tipo de apego nos ha afectado en la forma en la que nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestras parejas, con nuestros hijos y hasta con el vecino, ¿no? Entonces, estos son los 4 tipos de apego y como ya vieron, tienen muchísimo impacto en nuestra vida adulta. Como les decía al principio de la conferencia, las buenas nuevas es que estos tipos de apego nosotros podemos resignificarlos. Podemos entender que yo tengo mucho miedo al abandono, pero si se va mi pareja, no pasa nada. Yo voy a poder regular, ¿ok? Con todo lo que eso implica. Incluso a veces hasta se sienta así de, ay, ¿y si me deja? ¿Qué pasa si te deja? Y entonces hasta lo sentimos así como un hormigueo en el cuerpo y cosas así, ¿no? Muy bien. Por acá les voy a dejar las fuentes bibliográficas y sugerencias bibliográficas porque pues hay mucha información. Aquí están estos 2 grandes estudiosos de los tipos de apego. Aquí está este estudio que les decía, este estudio de la situación extraña que observan a los niños cuando se separan y se reúnen con sus cuidadores, ¿no? Y les voy a poner acá más bibliografía. Pues estos son otros de los estudios de apegos, y si notan ya son estudios más recientes, como este de Peter Fonagy, que es del 2001 o del 2008, Hugh Jones, que ya van como más enfocadas como a las relaciones de pareja, porque pues de todo lo que vimos hoy, algo de lo que les aseguro que más les llama la atención es cómo se relacionan con su pareja. A mí me encantaría que también piensen en cómo se relacionan con sus hijos, ¿no? Si decidieran reproducirse. Y bueno, estos son otros estudios recientes y también como fuentes un poco más modernas. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo vamos? Voy a preguntar por acá. La sesión pasada, la conferencia pasada de validación emocional, les invité a reconocer sus emociones. ¿Quiénes ya vieron la conferencia pasada? ¿Quiénes lograron hacer su ejercicio?
Si no han visto la otra conferencia, les voy a invitar a que la vayan a ver porque va a ser muy interesante que identifiquen estas emociones con sus detonantes y propósitos y los enlacen con sus tipos de apego. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un apego ansioso y cada vez que me dejan en visto me enojo, voy a poder hilar en mi tipo de apego con la emoción predominante cuando me siento no validada por los demás. Entonces, el día de hoy vamos a hacer nuevamente una práctica que ya hemos hecho en otra conferencia, pero que va enfocada a esta validación y reconocimiento mío, para quitarle ese poder al otro y dármelo yo, ¿ok? Vamos a hacer la práctica del yo compasivo o el hola yo y vamos a cerrar con esta práctica. Si tienen ahí alguna duda o algo más que quieran ir agregando, váyanlo escribiendo. Si no, vamos a hacer este ejercicio en donde les voy a invitar a colocar su cuerpo en una posición cómoda, de preferencia con la espalda erguida. Esto es para poder respirar lo de la espalda erguida, ¿eh? Para que no tengamos ningún bloqueo en nuestros canales de respiración. Y si por ustedes está bien, les invito a colocar sus manos descansando en su regazo o en sus muslos. Si para ustedes está bien, les invito a cerrar sus ojos. Y vamos a hacer 3 respiraciones profundas, inhalando lentamente por la nariz y soltando por la boca. Una vez que terminen estos ciclos de respiración, les invito a soltar todo control consciente de la respiración y solo observar cómo estamos respirando. Ahora les invito a mentalmente hablarse con un hola y quiero que se mencionen su nombre como ustedes mismos se digan. Yo lo voy a hacer conmigo en voz alta. Hola Lenia, hola Lenia, hola Lenia, hola Lenia. Manténganlo ahí. Y quiero que noten el volumen, el tono, la forma. Y ahora quiero que sí hablen, pero con una forma más amorosa, más compasiva, como si se lo estuvieran diciendo a alguien más, a quien aman mucho, a quien les provoca ternura. Hola, Lenny. Hola, hermosa. Hola, bella. Quiero que ahí lo mantengan, igual que noten su volumen, su tono y cómo nos hace sentir. Ahora les invito a regresar su atención a su respiración
Y cuando estén listos, les invito a mover su cabeza de un lado a otro. Estirar sus manos hacia el frente, hacia arriba. A bostezar si eso se les apeteció. Y cuando estén listos o listas, pueden abrir sus ojos. Y cuéntenme cómo se sintió nuestro corazoncito, ese apapacho. Bien, ¿verdad? Muy bien. Recuerden que estas prácticas las pueden hacer todos los días y nos ayudan incluso a cambiar nuestra actividad eléctrica cerebral, nuestros tamaños de amígdala y de- del sistema límbico. Y algo de lo que nos permite en temas de apego es empezarnos a validar de una fuente interna que siempre será mucho más estable que de una forma externa. Llegué tarde, pero se siente relajante, dice Pupi. Está bien. Bueno, pues voy a dar cierre a esta conferencia. Les invito a seguir haciendo estas prácticas. Y pues por supuesto a compartirme cómo se van sintiendo, ¿no? Todo lo que vaya sucediendo a partir de ello. Me encantará conocer su opinión. Sí, le estuvo fuerte, sí. A veces necesitamos hacerlo mucho más, Itla, para podernos sentir más cómodos con estas muestras de amor propio. Muchas gracias por esta sesión, Larcy. Gracias a ti por hacer tribu. Este proyecto, como siempre se los he dicho, lo estoy haciendo con muchísimo cariño, con muchísimo amor. La gente que me conoce sabe que tiempo no tengo, que a veces me extrapongo a dar y decidí hacer este proyecto porque sé el impacto que tiene en todos, ¿no? En todas las personitas y pues me impactó muchísimo a mí y pues es algo que quiero brindar, además de lo importante que creo que si empecemos a hablar de salud mental sin tabú, como lo platicaba en la primeritita conferencia, y que vayamos entendiendo que esto que nos pasa, pues no está raro, no es diferente, no, o sea, nos pasa a todos, ¿no? Todos estamos librando diferentes batallas emocionales por diferentes contextos, como nuestro tipo de apego, que no depende de nosotros, que nunca dependió de nosotros, ¿no? Entonces, pues hacernos un poco responsables de, bueno, ya ahora puedo tomar mis propias decisiones y entonces por ahí podré irlo gestionando, llenarme de recursos para que no sea determinante, ¿no? Nuestra infancia no es determinante. Nosotros decidimos hasta dónde nos impacta y cuando entendemos ese concepto, podemos poner cartas sobre el asunto. Pero bueno, todo este proyecto pues es para eso justo, por eso se llama tribu, con mi tribu Psi, por eso siempre les pongo el hashtag de hagamos tribu, porque pues todos los que estamos acá, de alguna manera tenemos estas necesidades emocionales y cuando encontramos a nuestra manada y nos podemos sentir libres de contar pues las formas en las que nos han lastimado o hemos lastimado, pues entonces podemos sentirnos abrazados por una manada, ¿no? Y lo fundamental que es. Muy bien, chicos, chicas, por ahí compártanme, siempre comenten a todos los que están viendo este video en repetición.
Por favor, comenten qué les impactó. Se me olvidó, ya había dicho que lo iba a hacer desde un principio, pero bueno, lo que ya saben, denle like por favor a este video en todos los que están en YouTube. Regálenos un like, síganos en el canal de YouTube, síganos en redes, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como con mi tribu Psi. Y por ahí tengo planeado mañana hacer un en vivo en Facebook. A ver si lo logramos. Va a ser mi primer live en Facebook, que he estado ahí aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, espero que se logre. Entonces, no sé a qué hora va a ser, pero pues ahí sigan Facebook. Y por lo pronto, pues les agradezco muchísimo el estar. Les invito a ver las demás conferencias si no las han visto. Y pues vamos a despedirnos al puro estilo. Les mando un abrazo enorme. Tengan un extraordinario fin de semana. Abrácense, abracen a la gente que aman. Los abrazos sanan. Y por acá, a todos mis chicos de Zoom, les agradezco mucho que se hayan conectado por acá. Les voy a invitar a despedirse con sus audios. Entonces, si me hacen el favor, vamos a decir adiós y nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Bye, gracias. Chao. Gracias, Lenny. Te Un mando abrazos. abrazo.